Por favor, por favor. Atención, atención. Vamos a empezar. Uy, no puedo abrirlo. Es el que acabo de utilizar ahora mismo todo el tiempo. Ya, con el que estaba. Sí. Vale, expúlsalo de nuevo. O sea, dale a aceptar ahí. Ah, lo expulso. Sí, o sea, dale a aceptar primero y llévalo a la. Puede ser que se haya quedado pillado. ¿Pero lo has sacado? No, es que no se ha desaparecido ahí, pero bueno. Es como que se quedó pillado. Es que aparece todavía ahí. Qué raro. Qué raro. Que no. A ver, chicas, por favor, por favor. Una pregunta, una pregunta. Vale, mira, veamos. Por favor. Sí, ahora sí. Antes de empezar con la exposición, vamos a ver un ejercicio de los que hicisteis ayer. ¿Alguien que le apetezca contarlo? Venga. ¿Viste todos los vídeos? Ah, vale. Entonces, nada, viendo los vídeos, viendo obras, viendo de todo, pues llega una cosa que leo, ¿vale? Porque tampoco, si no me lío y o sea, este borrador de exposición se llama Piedra, papel o tijera. La línea cuerpo, piel, tejido, objeto como habitáculo del recuerdo. Entonces, identifiqué como que los 8 tenían planteamientos muy, muy diferentes, pero enganché, es que me recuerdo por lo que dijiste antes, por eso quiero como compartir la historia, ¿no? Como que la historia que más enganchó por los temas que a mí me interesan fue el Romina Rivero utilizando el tejido como metáfora de la piel y del cuerpo, porque están las vértebras por dentro, ¿no? Es como, y entonces, y además hablando de esto como una metáfora de un recuerdo. Entonces dije, bueno, esto lo podemos encontrar, o sea, esta historia en los otros 7 artistas. La metáfora. Sí, y la metáfora, o sea, no, o sea, por eso hay una línea. Hay una línea que va desde el cuerpo, la piel como cubriendo Sí. el cuerpo, el tejido como el despliegue de esa piel cubriendo un objeto, y ese objeto también como teniendo, o sea, representando también, digamos, la huella de un recuerdo. Y en cada uno de ellos, o sea, tiene como un enfoque diferente. Escribí un textito, súper cortito. Vale. Los recuerdos son cicatrices en la memoria del tejido espacio-tiempo. El recuerdo es, estampa, cubre o rasga. El recuerdo abraza o libera. El cuerpo como soporte de la piel que cuenta historias, el tejido que se despliega y es piel metamorfoseada, piel que corre a abrazar un objeto, objetos que se disgregan en hilos de memoria, objetos que crean memoria, objetos sin memoria. ¿Vale? O sea, las obras al final que seleccioné de cada uno, como que atacan o se dirigen al tema del recuerdo de una manera diferente para cada uno, pero que al mismo tiempo cuentan, ¿no? Hay como un hilo entre... Pero ¿y piedra, papel y tijera por qué? Piedra, papel y tijera, has dicho que se titulaba. Sí, porque
Ujú. papel y, ¿cómo es la otra? Y el papel rompe la tijera, ¿vale? Entonces, esas tres relaciones están en, bueno, yo, desde mi punto de vista, sin haber hablado de la interpretación. Lo que pasa que es que ahí tienes un... Bueno, no sé vosotros también qué pensáis vosotras, pero claro, es como que ahí con ese juego ya estás metiendo o sea, hay como unas connotaciones de competencia, de unos sobre otros, o sea, quiero decir que tiene unas implicaciones, ya solamente el juego, muy potentes, es decir, ya te lleva a unos lugares muy concretos el poner ese juego. Entonces tiene que estar muy bien definido el discurso, cómo haces la relación entre el juego y lo que quieres contar, porque a mí se me pierde un poco el link entre el juego y que luego en realidad estamos hablando de recuerdos y de memoria. Y no es, o sea, es un juego, se tiene algo mucho más lúdico que no me lleva al campo a mí de los recuerdos, la memoria. O sea, tendrías que tener como unos puntos muy claros de por qué estás utilizando ese juego. ¿Sabes? De que se vea claro, porque yo ahora mismo no sabría, si tuviera que contárselo a otra persona, no sabría decirle el por qué hablamos, el juego es... Porque en realidad es verdad que el principal tema, estoy viendo, ¿vale? El principal tema no está en el título en sí. No, claro, pero el título te tiene que llevar, tiene que condensar de alguna manera. Claro, el título lo que recoge es, porque todo esto es un concepto en sí, que es el concepto de recuerdo, que podría haber sido otro, ¿vale? Pero es la relación entre el objeto, la piel y algo que rasga esa piel, ¿vale? Porque en mi concepción personal de los recuerdos son porque al final este tejido, que es un tejido que para los artistas es un tejido físico y continuo, para mí en realidad, si una explica de ciencia, es el tejido espaciotemporal. Entonces un recuerdo para mí es un rasgar de Ya. ese tejido, ¿vale? Que por debajo, o sea, Sí, te entiendo, te entiendo. la piedra es o el... Pero lo veo muy, en principio así, a bote pronto, como demasiado complejo. Vale. Y al final, o sea, quiero decir que has unido los 8 artistas, pero yo creo que es más fácil como partir de alguno que te hayan, bueno, sí, has dicho Romina, ¿no? Pero bien, Romina me parece bien, pero a lo mejor haber dicho, vale, Romina con esta otra artista, ¿y por qué? Porque los 8 artistas son en realidad muy, muy diferentes como para meterlos en ese mismo saco si no tienes una estructura bien definida. No sé qué pensáis. ¿No? ¿Qué pensáis así de primeras que os sugiere? A ver, ya hablando en voz alta. Sí. A ver, lo que sí funciona, y ahí sí me parece muy bonita la idea, de acudir a un recuerdo infantil, a un juego infantil como metáfora. A mí eso me encanta, por eso. Eso, o sea, tú dices, pero a ver, tienes que hacer, tiras para atrás. No, Claro. o sea, en ningún momento piensas para adelante. Entonces, ahí... Eso está bien para hablar de está recuerdo. bien, eso Sí. está perfecto. Y la idea de que una pieza envuelve a la otra, esas cosas, como lo que pasa físicamente o a nivel de procedimiento en el juego, también. Pero te entiendo cuando hay otra cosa que se llama susceptibilidades de los egos. Tú le dices a este que esto lo envuelve y lo mismo no le gusta. Y que al otro lo ha hecho y le tampoco le gusta. ¿Entiendes? Claro, es que en realidad... Eso tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí también porque en realidad sí que hay un juego de competencias, de quién puede o de cómo se establecen esas relaciones. En realidad no, o sea, cuando yo explicaba no, o sea, para mí no es no sé qué gana, no sé cuándo, lo que estaba intentando explicar es como las interacciones, Sí. no es quién gana, ¿vale? Porque al final lo que hay en los dos extremos de esto es el objeto y el cuerpo, y lo que hay es como una gradación entre una cosa y la otra, que son los, digamos, los tejidos intermedios. Uno que es la piel que recubre el cuerpo y otro que es el tejido que recubre el objeto, ¿vale?
Pero que esto no quiere decir que una cosa quede por encima de la otra, simplemente es la manera de relacionar. Te entiendo, pero es algo que tienes que tener en cuenta en tu discurso, porque nos vamos a ir ahí, porque es un juego que de hecho se utiliza para echar a suerte, saber quién gana, hacer no sé qué, tal. Eso es crucial en el juego. Y igual que te vas al recuerdo, que te vas a la época pasada, que es verdad, también te vas a esa competitividad, a quién está por encima del otro. Entonces, de alguna manera tiene que ser abordado, o sea, no puedes obviarlo. Pero tú te lo puedes llevar para donde quieras, porque a lo mejor tú justificas que no es un juego de competitividad, sino de ayuda, lo que sea, pero tiene que estar. No puedes hacer como que, ¿sabes? O sea, tiene que estar dentro del discurso. Vale, porque hay que establecer, porque una cosa que yo me planteé cuando hice la selección de las obras, es que todas ellas se relacionan entre sí, pero sí que a mí personalmente no me gustaría establecer yo esas relaciones entre Ya. unas y otras, porque ahí, digamos que o sea, las exposiciones en las que pones una obra enfrente de otra como para que la gente las relacione como directamente, ¿no? Que es una relación espacial directa. Sí. Con este tema en concreto no me parecía interesante. De Pero hecho, siempre una vas a cosa que tener, quería quiero decir, preguntar eso es algo que vamos a ver, o sea, Claro. que es uno de los pasos de la exposición, ¿no? El cómo funcionan las obras en el espacio expositivo. O sea, eso siempre tienes que tenerlo en cuenta, porque vas a generar diálogos diferentes y según dónde las ubiques y cómo las ubiques, o sea, tanto en relación con el resto como cómo decidas ubicar la obra. O sea, no es lo mismo poner una escultura colgada en la pared que en una peana, que directamente en el suelo, o un vídeo, ponerlo a la altura de los ojos o ponerlo por encima de la visión del espectador, como ponerlo... Hoy he estado en el camp y había un vídeo, ¿verdad?, en el suelo, ¿no? Cambia totalmente la percepción, ¿no? Y lo que quieres contar si pones ese vídeo en el suelo o si lo pones en la pared. Entonces, eso, claro, lo tienes que tener en cuenta, pero yo creo que eso ya para el ejercicio del último día, que ahí sí que os pediré que me digáis cómo se relacionan esas obras. Vale, pues vamos con la exposición. Dime. Que me pareció como muy interesante a colación de esto que estaban hablando, la obra, por ejemplo, de Mata Clark, en el contexto también del White Cube anterior, como una obra que se realizaba directamente en un entorno. ¿Pero cuál? En general, su Sí, obra. sí, la arquitectura y demás, ¿no? Como hacía los cortes y demás, y eso se mantenía un tiempo, esos edificios, ¿no? En ese espacio en el que si no querías podías ir a directamente ahí, o como esa fotografía de esos espacios, tomadas con unas ideas estéticas también, de repente entraban dentro del cubo blanco y tomaban otro significado. Claro, totalmente diferente. Exacto. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, es que el lugar donde ubicas las obras puede cambiar el significado de las obras. Y el cómo las experimentas, claro, en ese caso cambia totalmente. Si la obra está fuera en su contexto. Y luego también hay obras que si han sido concebidas para un espacio exterior o para un espacio interior y la artista quiere preservar eso, pues bueno, tienes que aceptarlo. O sea, que decir que no todas las obras son susceptibles de ir cambiando de escenario. Hay artistas que tienen muy, muy claro cómo quieren exponer y de hecho es que no hay otra manera. O sea, por ejemplo, la famosa... Bien, ahora se me va a pirar el nombre... La cena de vaginas, que no me viene ahora el nombre. De Judith Chicago. Bien, pues esa tiene unas especificaciones, esa instalación, que solamente puede ser exhibida de una manera determinada. Y luego, claro, ahí también otra cuestión es... en ese caso, una de las comisarias, Amanda, no me viene el nombre, pero ahí hablas también de la libertad o no de la comisaria, ¿no? Cuando algo está tan prefijado y con unas instrucciones tan claras, tenemos mucho menos margen, o sea, ahí puedes ayudar... bueno, es que claro, en este caso también el concepto está súper cerrado. O sea, en realidad
ahí la comisaria sí puede hacer ese acompañamiento, pero no tenemos, nuestro margen de actuación cambia mucho. Y además es una obra para enseñarla no solamente en unas condiciones determinadas, sino sola. O sea, tiene que estar no relacionándose. Entonces, sí. Claro. Perdón por comerme el tiempo, tengo una pregunta. Rápida. Una de las obras que me interesó de todo era de Pinarejos Moreno, la creación de una ruina. Sí. Esta obra se hizo para un sitio específico. Mi pregunta es, porque yo, mi conocimiento del arte contemporáneo llega aproximadamente hasta los años 70. ¿Vale? Lo que se hace ahora, conozco, pero no conozco. Entonces, ¿de qué manera una obra tan site-specific, por decirlo así, como esa, se trae? Porque, claro, a mí lo que me interesa es digamos, lo que se produjo allí, que es como un deterioro Lo que se produjo allí ya no va a poder volver a existir. No, pero quiero decir, es la creación de una ruina, pero con la ayuda de las personas que estaban. Entonces, mi pregunta es, desde el punto de vista del comisariado, ¿te has encontrado en algo así, que es una obra que nunca va a volver a pasar de la misma manera, pero que te interesa tanto el concepto y cómo se desarrolló ese concepto, que le pides al artista que piense en una manera digamos, Tendría que pensarlo, ahora mismo no, claro, he expuesto obras que han sido expuestas, pues por ejemplo, mismamente el No violarás de Regina José Galindo, que ha sido expuesto en balcones, en muros, pues en ese caso, claro, ella es muy flexible, entonces no tenía ningún inconveniente demostrarlo de otra manera, siempre que, o sea, en realidad el objetivo principal es que ese No violarás se vea lo máximo posible, ¿no? Entonces, en este caso, había una ventana escaparate directamente a la calle. Y yo le propuse, digo, oye, mira, ¿qué te parece si en vez de...? Porque ella incluso decía, o se pinta en el muro, o sea que eso también, claro, fijaros, ahí las facilidades en realidad de producción, o sea, también se nota mucho cuando al artista le interesa el mensaje, ¿no? O sea, quiere decir que hay... Según que artistas se ponen un poco de no, porque esto tiene que ser así, ajá, y al final, hombre, hay veces que sí, si estamos hablando, o sea, no sé cómo deciros, si una instalación está pensada, o sea, que hay veces que no funciona de otra manera, pero si el mensaje funciona de otra manera, realmente, vía libre, o sea, lo mejor es que te digan, hazlo como quieras dentro de que no esté generando ruido al mensaje en sí, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pues esa obra pues, se puso en el escaparate y no hubo ningún problema, además con un foco que se retroiluminado por la noche se veía mucho, entonces a ella le gustó, aunque no lo había hecho nunca así. Pero claro, estoy pensando alguna más compleja. Si me viene ya, pero en principio... Pero bueno, cuando ocurren situaciones así, es hablar con la artista, ver si se... Claro, si depende de otras personas, pues es buscar en el contexto a otras personas que puedan hacer esa misma función, si es que es posible, porque hay veces que el significado de la obra responde a un contexto concreto que a lo mejor en otro lugar no tiene sentido hacerlo, porque no existe esa problemática, entonces realmente ahí te tienes que plantear, ¿tiene sentido hacerlo aquí? O a lo mejor tenemos que buscar a otro colectivo del que sea interesante, que participe, ¿no?, en esto. Creo que siempre es partir de ese diálogo con el artista y ver si interesa, y en todo caso es como, en realidad es otra obra, ¿no? O sea, es como la misma, pero cambia totalmente, sí. Hay una parte que no es el todo del mensaje de esta obra y cómo se trasladaba ese mensaje que me parecía interesante. Pero vamos, era simplemente curiosidad por no tener experiencia de
hablar con artistas y de qué manera. Pues sí, yo creo que es cuestión de llegar a un punto siempre que sea provechoso para la obra, ¿no? O sea, que siga teniendo la fuerza que tenía en ese momento, ¿no? Y si no, actualizarla de una manera que funcione y que esté contando algo nuevo en el contexto donde está. Vale, pues a ver, vamos un poquito con esto y lo que voy a hacer... vamos a ir también bastante rápido para ir a la parte más práctica, ¿vale? Esto es que me lo voy a pasar porque es un poco la historia de la exposición. ¿Os parece que vaya con esto un poco, no? Que me salte esto, porque ¿qué es la exposición? Vale, materialización. Os leo así alguna cosita rápido por si de repente surge cualquier cosa, pero si eso me paráis y si no yo voy siguiendo. Materialización en diversos formatos. Como sabéis, no tiene por qué ser en un formato espacial, sino que puede ser pues, en una revista, puede ser en un programa de televisión, de un discurso artístico, histórico, etcétera, con el objetivo de llegar a un público, a un espectador. Se producen para ofrecer algo y tiene que haber un alguien. O sea, aquí es como intentar ir a la mínima expresión, ¿no? Es decir, si tenemos que decir cuáles son esos elementos de la exposición, ¿qué sería lo imprescindible que diríais? ¿Qué elementos no pueden faltar en una exposición? ¿La obra? La pared. La pared, pues, si es una... En realidad no, porque si estamos hablando de un programa comisariado o en internet, si es una exposición online, no hay pared. El público. Por ahí dijeron la luz, que creo que es importante. Bueno, la luz... No, la luz yo no diría. Bueno, hay obras que realmente serían alojadas. Claro, sí, o sea, la luz no lo veo. Pero sí que a lo mejor empatizas con la luz. Sí, pero desde luego la luz no es imprescindible. Incluso, o sea, os decía antes, ¿no?, que uno de los comisarios que más ha reflexionado sobre los límites de la exposición es Martí Manent. Y además desde el principio, ¿no? Otra cosa que os voy a recomendar muy mucho, aunque os voy a poner también algún fragmento, si da tiempo, porque tengo algunos fragmentos de una página web de una comisaria que me encanta también, que es Sonia Fernández Pan. Y ella tiene este archivo maravilloso. Bueno, os lo voy a enseñar así un poquito para que lo veáis. A ver. Que se llama Snorkel Sonia. Esta página maravillosa en la que tiene, bueno, hace aquí un poco el guiño, ¿no? Buceo libre, apnea, podcast. Snorkel.es. Y aquí tenéis estos podcasts que hace a artistas, comisarias, investigadoras. Está muy bien. Yo os he seleccionado algunos fragmentos que, eso, como os digo, si da tiempo os los voy a poner, pero es maravillosa porque ella siempre está escondida en la conversación, o sea, que parece como si son, o sea, edita mucho las conversaciones, son conversaciones que mantiene en la cocina de su casa. Bueno, ahora mismo no está haciéndolo, está en otras cosas, ¿no? Pero son conversaciones, bueno, sin que se la oiga ella, pero muy frescas y sobre comisariado, sobre el arte de cada uno, que hace cada uno, feminismo, o sea, está genial. Entonces, la de Martí Manent, que es de las primeras, de hecho, de las primeras, bueno, creo que me la ha pasado. Bueno, pues la de Martí Manent me encanta y habla un poco de sus primeras experiencias como comisario
y de cómo lo primero que comisarió fue la sala Hub, que era su habitación dentro de la casa, y estuvo durante 2 años llevando a cabo una programación continuada, ¿no? Entonces, claro, él habla, por un lado, lo interesante de cuestionar la institucionalidad de los espacios, ¿no? de hasta qué punto se puede bueno, pues establecer ciertas directrices que dan ese caparazón de institucionalidad, ¿no? O sea, es decir, era mi habitación, pero yo remitía las notas a prensa, hacía los comunicados pertinentes, la inauguración, la invitación, tal, ¿no? Y eso permitía establecer otro tipo de relaciones mucho más cercanas, mucho más íntimas, y también otros tiempos dentro de la exposición, ¿no? Él cuenta que la media de estar allí, pues, que eran horas, ¿no? O sea, que muchas veces se alargaba hasta altas horas de la noche, tal. Entonces, me gusta mucho que una de las exposiciones que hace, bueno, titulada Los vecinos de enfrente, la gente llegaba a su habitación y él simplemente tenía abierta la ventana y la gente miraba a los vecinos de enfrente. ¿No? O sea, de cómo, jugando con esos límites de la exposición, ni siquiera tiene que haber obra. Ni siquiera tiene que haber obra. Por eso os ponía aquí... Bueno, ahora es el concepto de... Sí, bueno, la obra para él era... No es matérica, pero sí. La obra para él eran los vecinos, porque era lo que había que contemplar, ¿no? Porque al final, claro, si hablamos de que la obra era el concepto, pero es que él no es el artista, él era el comisario. Claro, me parece muy interesante para cuestionar esos límites, ¿no? Y hasta qué punto son flexibles. Entonces, realmente sí que ha reflexionado mucho. Entonces, me gustaba esta definición de las exposiciones se producen para ofrecer algo y tiene que haber un alguien. Y era como reducirlo a lo mínimo, ¿no? Entonces, bueno. Pero él hacía como algo performativo, ¿no? Hombre, en ese caso sí era muy performativa la exposición. ¿Tenéis esa exposición cuándo fue? Hace añísimos. ¿Antes o después de la ventana indiscreta de Hitchcock? Después. Pero sí, y tuvo toda una programación muy interesante, ¿no? Y luego él también, en otra... Tenéis mucha información, aparte de conferencias, y en una conferencia que ya es que no me acuerdo ni qué conferencia vi, pero él habla de un colectivo a principios de los 2000, que se llamaba Creatures, que estaba conformado, eran 4 personas que ahora mismo están, bueno, una de ellas, Maribel López, la directora de Arco, que rompieron muchos de los paradigmas de la exposición y precisamente también ponían en juego esos límites, ¿no? Y cuenta algunos de los proyectos que tenían, y también así proyectos que se relacionan con, porque luego también es hasta dónde nos podemos meter en otros campos, en otras profesiones, ¿no? Como por ejemplo que crearon una una agencia de turismo, pero que era una exposición. Tenían una que era, no sé si era la fiesta o bueno, o sea, tú entrabas al espacio y era una fiesta, pero todo había, o sea, cada una de las cosas, el papel con el que estaban hechas las paredes, el ponche que habían creado, era un ponche que las comisarias habían dicho qué ingredientes ponían para que ese ponche, las mesas por otro artista, la selección musical, ¿no? Entonces, claro, era como, la gente entraba ahí y decía, ¿y dónde está la exposición? Bueno, la exposición es esto. Todo forma parte de la exposición, ¿no? Entonces, bueno. Son muy flexibles esos límites. Pero aquí os voy a o sea, en esos pasos que voy a intentar, aquí vamos a hablar de una exposición más colectiva clásica, ¿no? Pero sí que me apetece que veáis algunas pinceladas de otro tipo de exposición posible.
Bueno, luego también dice una serie de elementos casi invisibles. Esto me gusta, ¿no? Porque es lo que comentábamos ahora. Todo está formando la exposición, la distancia que hay entre las obras, las luces, el carácter de teatralidad o no que le queremos dar, que terminan generando un entramado mediante contenidos diversos, porque no solo son las obras en la exposición, pues están los textos, los documentos que quieras meter, el recorrido que estés generando, y un tiempo que permiten una interacción y una recepción con los artistas y otros agentes. Y es el dispositivo de presentación más destacado, ¿no? Aún a día de hoy. O sea, por mucho que queramos como romperlo, flexibilizarlo, pero sigue siendo el hegemónico, ¿no? La exposición. Vale. Espacio, tiempo, obras, espectadores, cartelería. Vale. Luego también es como, bueno, la exposición clásica, ¿no? Que hablábamos antes, del cubo blanco, con esas paredes blancas, esos recorridos lógicos, la individuación de las obras, casi como si estuvieran como en altares, ese espacio que tiene cada una de ellas, pulcritud, y luego la exposición de arte contemporáneo, que ya entran otros muchos factores, ¿no? Más flexible y maleable, capaz de reinventarse, ciertos códigos reconocibles propios de la exposición de arte contemporáneo, ha ido evolucionando, ya no es estática. Claro, ¿qué ocurre cuando se introduce directamente el tiempo en las obras, ¿no? Y tenemos que gestionar también ese tiempo, que se van transformando. Uy, si estoy a medido, ¿por qué? Y esto que decíamos antes, ¿no? Del tiempo en las exposiciones, porque siempre tendemos a mirar las exposiciones y pensar a nivel espacial, ¿no? Sin embargo, es también un fenómeno temporal. ¿Cómo acercarnos desde ese tiempo, ¿no? Desde ese tiempo siempre presente que decíamos? Claro, es como que las exposiciones tienes que verlas en su tiempo, en el tiempo presente, y no puede ser de otra manera, como puede ser una película, ¿no? Que tú dices, vale, pues La ventana indiscreta, pues ahora me la vuelvo a ver, ¿no? Y eso, pues cambia del todo las condiciones. O sea, una exposición, como tiene su tiempo presente, por eso mismo, pues ahora vamos a viajar a la Bienal de Venecia, porque es que si no es ahora ya no la vas a ver. Entonces eso importa el tiempo. Y luego también de ahí que lo que queda al final de las exposiciones es el catálogo y la documentación. Por eso también el cómo planteamos ese catálogo, que también hoy en día ya no solamente entendemos el catálogo de exposición, sino que se están proponiendo otros formatos más cercanos al libro, al ensayo. Vale, entonces, es también por esta idea de que el arte se aprecia rápido. O sea, ¿cuánto tiempo podemos estar delante de una obra? Pues, no sé, 5 minutos máximo. Hay que poner también el énfasis en el recorrido, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es fundamental, ¿no? Esa coreografía, el cómo queremos ir guiando al espectador. Lo que hablábamos de que hay contenidos que se están transformando. Vale. Bueno, esta es una viñeta, ¿no? De este dibujante que dice 4, 5... Venga, un segundito más y ya batimos el récord de mirar arte. Bien, pues esta obra de Hans Haacke. Claro, también jugamos con que ahora con la transformación, la posible transformación de las obras de arte, cada espectador experimenta una obra de arte diferente, ¿no? Porque la experimenta en un momento. Los caramelos. Ay, mañana, porque me lo he traído, el libro de Martí Manent, que se detiene con esta obra y es magnífico el texto que describe, ¿no? Todas conocéis esta obra, ¿no? De González Torres, de su pareja Ross, que la montaña de caramelos tiene el peso de su pareja, que tiene sida y se va consumiendo según los espectadores van consumiendo los caramelos, ¿no? hasta que se queda en nada.
Vale, aquí metía otra exposición para hablar un poco de ese tiempo de la exposición y de cómo podemos también salirnos de eso. En este caso, hice esta exposición para un espacio alternativo en Madrid que se llama Salón, que lo llevan dos artistas, que son pareja, y lo que hacen es exposiciones en el salón de su casa, invitan a comisarias a que planteen una propuesta y la exposición dura 2 días. Dura 2 días y es ahí en el salón. Entonces, claro, cambia totalmente la dinámica. O sea, esos días de la exposición se junta mucha gente porque solamente tienes ese tiempo para verlo. Y las relaciones que se establecen son totalmente diferentes, porque realmente estás en una casa y estás, claro, todo el rato pues hablando con las artistas, la comisaria, o sea, es todo mucho más cercano. ¿Cómo se financia esta exposición? Pues en este caso con las cervezas que se venden. Las cervezas que se venden, una cerveza con la que tienen un acuerdo artesanas, se paga la producción de la obra en caso de tenerla, que normalmente se suele proponer que se produzca algo específico, ¿no?, para el lugar, y si no, pues sería para honorarios para las artistas. Pero vamos, muy poquito, como os podéis imaginar, porque... Entonces, en este caso, yo propuse... Bueno, es de las pocas exposiciones que he hecho el recorrido inverso, es decir, normalmente sí que he trabajado más, tiendo a esto que comentábamos antes, ¿no?, de esa búsqueda de obras. O sea, yo tengo una idea que me apetece desarrollar y sí que es verdad que suele ser como un proceso en el que tú tienes la idea y se va nutriendo de lo que vas encontrando, pero sobre todo hay mucha búsqueda. Y esta ha sido una de las pocas exposiciones que seleccioné a Olaya Gómez y Javier Núñez Gasco, dos artistas, y les dije, ¿qué queréis hacer? Este es el espacio, es una casa, es un salón, me apetece hacer algo específico, ¿sabes? No tenía tanta gracia como coger obras que ya están hechas y digo, a ver, que se os vaya un poco la cabeza, y realmente se les fue. Porque, bueno, la obra de Olaya es Asaltar, que es esta valla policial intervenida, cogió directamente en mango las vallas de la calle. Hubo también por ahí, a mitad de camino, un percance porque ella no había soldado nunca y es como que miraba, subía, bueno, acabó en urgencias con la córnea abrasada, una cosa... Pero bueno, la historia es que ella quería establece un paralelismo entre el salón como el punto neurálgico de una casa, donde realmente nos reunimos, estamos ahí para comer y es donde se dan los diálogos, las sobremesas, y la plaza como punto neurálgico en la ciudad, ¿no?, en la que te reúnes, y fue en un momento en el que precisamente había salido la ley Mordaza y ella reflexionaba también sobre todos estos dispositivos invisibles que impiden y que hacen que la gente no se reúna en la plaza. Entonces invitaba a saltarse estas restricciones, a invadir el espacio urbano con cierta rebeldía, ¿no? O sea, invitaba a saltar la valla. Por eso ese asaltar, entonces esta valla estaba situada en la entrada de la casa y todas las personas que llegaban a la exposición tenían que saltar la valla para meterse en la exposición. Entonces este es un poco cómo estaba. Bueno, ahí, claro, luego ya entrábamos en temas de, oh, pues yo la salto mejor. O sea, siempre estaba el típico que, venga, yo la salto. Vale. Y Javier Núñez Gasco, bueno, pues él, yo cuando me dijo su propuesta me quedé loquísima, ¿no? Porque me dice, he pensado que quiero incrustar una silla en la pared y voy a situar a una persona de la tercera edad en esa silla que cuente una serie de obras mías que no están en el espacio. Y fue como, vale, me encanta, pero vamos a hacer esto.
y lo hicimos, utilizamos en este caso el presupuesto de las Cerves, fue para hacer el agujero en la pared, incrustar la silla y para contratar a este actor que estuviera ahí. Entonces, realmente lo más alucinante fue el impacto que provocaba en la gente. O sea, yo esta exposición la hice hace años, creo que fue el 2013, 2014, pero con pocas exposiciones he tenido esta respuesta, ¿no? O sea, fue un exitazo total. O sea, se estuvo hablando de esta exposición muchísimo tiempo, gustó mucho y era, o sea, claro, la gente entraba a la sala y veía a una persona mayor subida a la pared, o sea, que tenía algo como muy violento, ¿no? Pero lo más curioso es que luego enseguida ya la gente se relajaba con la cerveza, y era como si la persona no estuviera ahí. La obra era 1000 palabras contador, y él lo que hacía era contar esas obras que no estaban ahí, como con mucha vehemencia además, tal, se las había, o sea, él tuvo una sesión antes, es Javier, ensayando con el actor, explicándole sus obras, y luego esta idea de 100 palabras contador, por supuesto, tenía la lectura de ese contar, ¿no? De la memoria oral, de reflexionar qué pasa con las obras que no son materiales, cómo continúan existiendo, ¿no? Y también se iba a esa tradición oral de antes, pero también ese 1000 palabras contador aludía al objeto, ¿no? Al contador, a un contador de agua, un contador, o sea, cómo al final se objetualizaba totalmente la persona y ya no era una persona. Entonces, bueno, hola. In and out, up and down, bueno, pues jugaba con la cosa, ¿no? De dentro y fuera del espacio y público, y también arriba y abajo en el espacio físico, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, luego también es interesante esta exposición, que son otros canales, es como otro lugar alternativo, también pensar en estos casos que te aporta la exposición. O sea, yo también dividiría las exposiciones entre las que tienen una retribución económica y las que te aportan valores, digamos, conocimiento al final y visibilidad. Y te permiten jugar, experimentar, y ahí sobre todo sí que están más presentes esa flexibilidad y ese expandir los límites del comisariado, de la exposición, de la obra, ¿no? Yo creo que lo que más te aporta es ese experimentar con los formatos. Una pregunta. Sí. Cuando te refieres a contextualizar el propio espacio de una exposición, de una galería, de un centro, ¿no? Donde se exponga, realmente este tipo de obras realmente se puede legalizar. ¿Se puede? O sea, legalizar me refiero en sentido, porque en una casa, ¿no? Una casa. ¿Comprar, quieres decir? ¿Se puede comprar? Sí, o sea, quiero decir, la valla desde luego, porque es un... No, pero me refiero a eso, esto, por ejemplo, ¿Sí? a la hora de declararlo, a la hora de... No, realmente no, porque ya como tú estás diciendo, tienes pocos recursos, pero te estás financiando con... Claro, esto es una obra... ¿De declararlo quieres decir a la hora de transportarlo? Valor de seguro. Sí, claro. ¿Valor de seguro? Claro, es que... O sea, Sí. me refiero en el sentido de esto como tal es autogestionado totalmente, ¿no? Sin necesidad de depender de nada. Totalmente. Que de hacer esto de manera con tus propios recursos me parece una valentía interesante, ¿no? De que realmente a mí me encantaría poder hacer eso, pero a la vez tienes que hablar con ciertos factores, ¿no? Con vecinos, Bueno, con las personas, y ahora con este tipo de nuevas normalidades, hacer esto, creo que lo veo complicado hacerlo, ¿no? No, yo creo que... Toda esta mierda que... Sí, pero bueno, como es una casa,
tampoco, o sea, de hecho sigue o sea, el salón se sigue haciendo y siguen haciendo propuestas. Y... Sí, es como celebrar un cumpleaños, sí. Sí, la verdad que sí. Ahora, otra cosa es ya el tema de lo que comentas del seguro, claro. Es que esta obra sí que es muy site-specific. Lo que sí que os voy a enseñar es otra exposición de Núñez Gasco, que creo que la tengo por aquí. Por ejemplo, esta mujer que hizo la valla no te puede pedir a ti ningún tipo de responsabilidad por quemarse la córnea. Claro, eso no Por me ejemplo, no. ella asume su riesgo. Claro, claro. Y ya está. O sea, Totalmente. O sea, esto porque es en plan colegas, entre comillas. Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, pero ahora, es que no sé si la tengo aquí o luego más tarde os voy a enseñar otra exposición de Núñez. Sí, creo que está aquí un poco más tarde. Bueno, simplemente el vídeo, también lo que influye el vídeo, ¿no? En esta cuestión del tiempo, de las estrategias, los displays, de la exigencia del espectador, de cómo lo planteas cuando hay algo que tiene una temporalidad y que precisamente estamos hablando de que consumimos arte y exposiciones en 5 minutos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un vídeo? Si son de más larga duración, cómo funcionan dentro de la exposición, da igual si no se ve completo, o a veces... Claro, yo por ejemplo, cuando he usado vídeo, que he usado mucho, a mí me interesa que sean vídeos que puedas, con poco tiempo, por lo menos llegar a alguna capa, ¿no? del vídeo, que no te exija estar allí mucho tiempo para pillar la idea principal o por lo menos alguna idea, porque si no es como que pierdes, realmente la obra se pierde un poco, ¿no? O sea, yo si es un vídeo largo, a lo mejor plantearía otro formato, ¿no? Otro formato de visualizarlo en una proyección, es decir, con una hora de... Algo más, también la atención es diferente, códigos de comportamiento, vale. Sí, una cosa que también se propone es, si por ejemplo, cuando hay estos vídeos tan largos, no estaría bien a lo mejor tener la posibilidad de que el espectador se pudiera llevar en un pinchito o en un CD, que esto se ha hecho, ¿eh? En algunas exposiciones ha habido como un CD que se ha entregado en pocas, para poderlo visualizar tranquilamente en casa, en baja calidad, porque muchas veces en las exposiciones de vídeo te pierdes mucho. Luego, otra cosa interesante con respecto a lo que preguntabas antes de la búsqueda, está muy bien recurrir a archivos de vídeo online y distribuidoras. Eso está muy, muy bien. Porque, por ejemplo, bueno, aquí os pongo unos ejemplos: Amaca, Videodatabank, UbuFilms, Arcavi. Te da la posibilidad de hacer búsquedas. Entonces, por ejemplo, para que veáis un poco el rollo, Amaca. Uy, la siesta, ¿por qué sale esto? ¿Qué nos están queriendo decir? Amaca Online. Ajá. Pues por ejemplo, aquí, archiva información, proyecta. Como iba yo al catálogo, no pone catálogo, ¿no? Proyecta. Ah, sí, sí, joder. Vale, pues, por ejemplo, no sé si estaba buscando, ¿no? Bueno, solamente una coincidencia, no me puedo creer. No, a la derecha te dice en el listado. Claro, aquí por ejemplo tenéis tags, ¿no?
pues de repente tienes, ¿y por qué no me salen todos? Es lo que no, si lo estoy dando aquí. Ah, igual es porque aquí están todos, no, porque esto es un vídeo concreto. Es raro porque aquí, políticas de identidad. Porque tienes arriba la búsqueda todavía con la palabra feminismo. ¿Tú crees? Feminismo en el título de la obra, creo. Ah, puede ser. A ver ahora si me deja. Activismo, por ejemplo. Hala, y vuelve a salir. Porque lo tienes como obras, no como autora o parts o noticias. Abajo, justo debajo de... Claro, sí, pero ¿y si no quiero nada? Ah, ahora, a ver. A ver. Venga. Uy. Bueno, esto no me había pasado nunca, ¿eh? Jolín. Bueno, lo normal es que te salgan bastantes vídeos, pero es que otro tema, no sé, decirme algo más concreto. Naturaleza. Naturaleza, venga, naturaleza. Cero coincidencias, tócate los... Es que claro, es que es como que esto sea... Bueno, pero esto es porque cogería todo, ¿no? Bueno, no lo sé, pero bichear. Yo he trabajado con esto muchas veces, con diferentes archivos, y realmente está genial porque te hace ya un filtrado que mucho no te va a valer, pero de repente te encaja un vídeo. Entonces, para trabajar con videoarte está muy bien. Diferentes distribuidoras o archivos. Vale, reproducir. Uy, perdón. Vale. Hablando de vídeos, de tiempo, de cómo plantear diferentes propuestas de exposición, otra exposición que hice, bueno, en realidad fue un proyecto de exposición. Fue un proyecto de exposición para la convocatoria de Inéditos, que no sé si os suena, pero es un poco el equivalente a Generaciones, que es para artistas, lo lleva La Casa Encendida para comisarias. Entonces, bueno, yo me he presentado muchísimas veces a esta convocatoria, es hasta los 35 años. Entonces yo presenté diferentes proyectos. De hecho, uno de los proyectos que presenté fue el de Keep Calm and Carry On, que os comentaba ayer, surgió precisamente de eso, ¿no? De fracasar una y otra vez, de presentar esta convocatoria muchísimas veces y de reflexionar en torno al fracaso, y presenté este proyecto, ¿no? De mantén la calma y sigue adelante en torno al fracaso, y además planteando el discurso como un decálogo que era casi como un decálogo de autoayuda para el espectador en 10 pasos, ¿no? Esto también hablando de las estructuras, que lo vamos a ver ahora en los pasos de la exposición. Algo que ayuda mucho, una vez que tienes esa primera idea, es articularla según una forma. Es decir, igual que os he contado que Artfulness la articulé en 3 bloques, que eso me ayudaba, porque hay como 3 bloques conceptuales que te permite distribuir las obras y también organizar tu discurso reflexivo, ¿no? Es decir, aquí voy a hablar de esto, aunque luego se vayan mezclando. En este caso, la estructura que utilicé fue de decálogo, es decir, utilicé esos 10 pasos que se correspondían cada uno con una obra de arte y que se traducían en un consejo que le dabas al espectador. Os voy a enseñar. Pues todos somos invisibles. Solo la experiencia te permite mejorar. O sea, eran consejos enfocados a superar la frustración y los fracasos
en la vida general, pero en el mundo del arte en particular. Es como decir, bueno, aquí estamos todos y esto te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, es que os lo voy a enseñar que os va a gustar. Perdón si voy haciendo estos saltos, pero creo que es interesante. A ver. No va muy bien esto, no va muy rápido. Todos somos invisibles, apuntamos hacia los mismos objetivos. La suerte tiene mucho que decir. Ser conscientes de nuestra fragilidad nos hace fuertes. Las cargas del presente pueden resultar liberadoras en un futuro. Solo la experiencia nos permite mejorar. Seguro que hay otra manera de plantear las cosas. Si no alcanzas las metas preestablecidas, invéntate las tuyas propias. Siempre nos quedará la incertidumbre en este juego de resistencia, no estás solo. Entonces, por ejemplo, ¿vale? No sé si tengo aquí obras. Sí. Todos somos invisibles. Pues era este vídeo de Verónica, en el que ella utiliza esta estrategia performativa en el que se crea esta prenda, que es casi como un jersey que la envuelve por completo, se pone en medio de la calle y nadie la ve. Nadie la ve. O sea, la gente empieza a pasar por delante y es completamente invisible, ¿no? Bueno, en este caso, también, como os he dicho antes, hubo una obra que me hizo desarrollar todo el proyecto, que fue esta obra de Javier Pérez, que si queréis os voy a poner un fragmento rapidito porque, a ver, vamos a ver. ¿El sonido va? No. Ah. Está muteado, a lo mejor No. ¿Subo? ¿Cómo subo? Ahora. Es cortito, ¿eh? Son extractos. El vídeo en puntas. ¡Mostrate!
para mí contaba todo, ¿no? O sea, este vídeo resumía toda la exposición, o sea, toda esa trayectoria, ese esfuerzo, las marcas que se iban generando en el piano, la resistencia, el continuar. Y también el dibujo que queda, ¿no? O sea, al final cómo esas marcas nos constituyen y ayudan a que el camino a seguir desarrollándonos, ¿no? O sea, es como... Para mí fue como, esta es la obra principal y ahora a ver qué hago con todo esto. Entonces, esta en concreto era ser conscientes de nuestra fragilidad nos hace fuertes. Esta era en concreto. Pero, por ejemplo, esperad, esta os la voy a poner porque os va a encantar, a ver si está en internet, a ver si tenemos la suerte. Igual no tenemos la suerte. Había bastantes vídeos. En mis exposiciones suelo meter mucho vídeo de forma... ¿Por qué? Pues no va a estar. Bueno, intentaré buscarlo en mi ordenador para poneroslo mañana, pero bueno, era un gesto muy sencillo de este colectivo que a ritmo de saeta es un vídeo súper sencillo en el que se ve un martillo intentando dar a un clavo a ritmo de saeta y no das al clavo y sale ayuda sin juve a la creación. No da el clavo y son todo convocatorias, ¿no? Y ese seguir, ¿no? Entonces, esa era, apuntamos hacia los mismos objetivos. Luego, por ejemplo, solo la experiencia nos permite mejorar. Tenía una escultura preciosa de Dalila González, que era este cuadro azul casi Klein, ¿no? Que ella había ido recopilando, ella habla del tiempo, ¿no? Del tiempo, el tiempo en los objetos, todos las de jugar al billar. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Las que no me sale, las tizas. Las tizas. Y había ido recopilando y uniéndolos, ¿no? Para hablar y había algunas, porque además cambia mucho, y esto me enteré justo con la obra, ¿no? Que hay algunas súper caras y otras, o sea, dependiendo de si eres profesional, cambia mucho el precio de las tizas. Entonces ella compró unas muy caras y se las iba cambiando a los que ya la tenían muy usada, ¿no? Para hablar de esas diferentes trayectorias y de cuánto habían tenido que jugar al billar para llegar a donde estaban, porque eran todo grandes profesionales. O esta me gusta para hablar de... seguro que hay otra manera de plantear las cosas. Esta obra de Andrea Canepa, ¿no? Ella compraba estos tapices en el rastro de flores, los deshacía y los convertía en cuadros abstractos, ¿no? Luego estaba este vídeo magnífico que era el final de la exposición, que era en este juego de resistencia, no estás solo, era como el último punto del decálogo, y es un vídeo de Óscar Santillán, él es un maravilloso artista, en el que tú ves, en este caso, por ejemplo, yo decidí que la proyección, que era una proyección, estuviera por encima de la visión del espectador. Entonces tú comienzas viendo esta imagen, ¿no? de él, que es el artista, recibiendo ves que va recibiendo gotas en los ojos, ¿no? Y no sabes de dónde viene. Entonces luego
amplía el vídeo, ¿no? Y ves que realmente está debajo de un puente y que en lo alto del puente hay un amigo suyo, en este caso, llorando y haciendo que sus lágrimas caigan en los ojos del que está abajo, ¿no? Entonces es además una delicia porque él nunca trabaja a nivel metafórico, quiero decir que es real, o sea, él estuvo ahí hasta que las lágrimas cayeron en los ojos, ¿no? Es muy poético pero no metafórico porque realmente lo hace, ¿no? Entonces me parecía que era como una manera muy positiva de acabar la exposición, ¿no? De bueno, estamos aquí, todos hemos llegado aquí, incluso mi propio recorrido, porque claro, diréis, pero no ganaste la convocatoria, efectivamente no la gané, pero luego yo seguí presentando el proyecto, así, y al final se expuso en Tabacalera, en Madrid, porque le gustó a la persona que dirigía la programación, le gustó mucho el proyecto y tal. Pero quiero decir que me podía haber quedado en que no gané la convocatoria y ya está. Pero cuando crees en un proyecto, que no siempre, porque hay veces que inviertes mucho tiempo, presentas la convocatoria, no ganas y es que no quieres saber nada de ese proyecto. O sea, lo dejas ahí aparcado, a veces lo retomas, otras veces se queda ahí y nunca saldrá a la luz, pero es bueno dejarlo reposar, pero saber que tiene posibilidades, que hay veces que lo retomas y puede salir, y este caso fue una de esas veces, ¿no? Yo creo que es importante además esta cuestión de insistir. Insistir, Y muchísimo. de insistir, porque muchas veces pasa también que tienes un proyecto que presentas una convocatoria y no te sale. Total. Y vuelves a presentar el mismo proyecto el año que viene y no te sale, pero lo vuelves a presentar el mismo proyecto a los 3 años y entonces sí, o sea... ¿En serio? ¿A la misma convocatoria? A mí eso no me... El mismo proyecto. ¿Sí? Es por ejercicio de, vamos a ver si... Guau. O sea, a la tercera... ¿Pero lo cambiasteis? ¿No lo modificasteis? Mismo, pero lo único que cambió en esto sí era el año. 2004, 2004. Ostras, pues... Portada, fotos, todo. ¿En serio? A mí ese caso no me ha pasado. A la primera no, a la segunda tampoco, pero a la tercera sí. Entonces, hay muchas veces que no es el proyecto, no es la institución, o sí, pero bueno, que es cuestión de si crees en ese proyecto, Sí, insistir. sí. No solamente a otras instituciones que también, sino incluso a la misma institución, porque si te interesa y de verdad, pues de repente... Qué bien porque no, o sea, realmente ese caso no lo había visto. A mí sí que me ha pasado de, por ejemplo, un proyecto que ahora os hablaré si da tiempo un poquito de él, que me sirvió mucho a nivel de visibilidad, es decir, lo presenté a una convocatoria que no salió y luego lo presenté a otra convocatoria diferente y salió, pero sí que es verdad que limpié muchísimo el proyecto, o sea que lo dejé dormir, seguía creyendo en ese proyecto, pero pues a lo mejor de repente no tenía, o sea, es un proyecto que cuando lo materialicé había 15 artistas, pero a lo mejor había quitado 5 de la primera, o sea, que lo miras con distancia y te das cuenta y dices, pero ¿dónde iba con 20 artistas si es que no, era imposible que cupiesen en la sala, ¿no? O me fui de presupuesto, o realmente bailaba por aquí, pero que así íntegro, cambiándole la fecha, os saliera, pues eso sí que no es tan fácil que ocurra. Pero modificándolo o también pensándolo, porque es lo que os iba a decir ahora, yo seguía presentando inéditos, pero cada vez diferente, yo cada vez un proyecto diferente. Y según fui fracasando, ya vaticiné que iba a llegar a los 35, seguro, o sea, que iba a llegar a esa última oportunidad. Entonces yo durante varios años estuve pensando en el último proyecto, aunque presentaba otras cosas. Entonces lo tenía muy claro, ¿no? Entonces ese proyecto se llamó Last Chance, se me pasa el arroz, tic-tac. O sea, porque como durante los 3 años que lo fui pensando cambió de título, luego no sabía cuál elegir, porque todos me parecía que tenían su punto. El Last Chance, yo porque, como habéis visto, me tiro ahí como al inglés, a esa cosa de recibir en tu email, siempre cada mañana hay algún email que pone Last Chance para apuntarte a esta oferta, a esta academia, no sé qué, ¿no? Entonces me gustaba la fuerza que tenía, pero luego quería que tuviera esta connotación también feminista, quería meter obras feministas, y claro, el se me pasa el arroz es la frase más machista, ¿no?
Y al mismo tiempo, claro, estaba vinculado a que se me acababa, o sea, era el último año pasado los 35, y es una línea muy clara en el mundo del arte, porque hay muchas convocatorias que son hasta los 35 años, pero también es una línea en la trayectoria vital de la mujer que te empiezan a preguntar, bueno, ¿qué? ¿No has pensado hacer el niño? ¿No? Y eso es como una cosa que se me que te pasa el arroz. Horrible, ¿no? Esa frase, y digo, también quería como meter esa frase porque no quería que fuera solo del mundo del arte. Y luego el tic-tac también para darle la cosa de, ¿no? de otro tipo de celeridad que también podía llevar al espacio expositivo porque quería meter un reloj. Bueno, esto ya es otra movida. Pero presenté este proyecto, no gané. O sea, ya echando toda la carne, aunque no me gusta esa expresión. Dándolo todo. Es que hay que cambiar también las expresiones, no solamente, sino, sí, me habéis entendido. Bueno, entonces, lo di todo, no gané, pero y ahí era un planteamiento de exposición que hice. ¿Cómo se planteaba? Contacté a muchísimas artistas, no sé deciros cuántas, pues por lo menos 50, bueno, igual 50, pero 40 seguro. Entonces, les pedía algo muy concreto. Les escribía contándoles el proyecto, un poco resumido de dónde venía este interés, y que quería que me mandaran un vídeo de 1 minuto de duración respondiendo a la pregunta ¿qué significa pasar el límite de la supuesta juventud en el mundo del arte y en la vida en general, ¿no? ¿Qué significa pasar esa línea de la supuesta juventud? Y que mandaran lo que quisieran. Claro, aquí había una doble vía de actuación, en el sentido de que es verdad que yo propuse esto y muchos artistas crearon un vídeo de 1 minuto ex profeso para esto, pero, claro, si realmente quieres sacar adelante el proyecto y quieres que participen artistas interesantes, no todo el mundo va a estar ahí a tu disposición para una convocatoria que probablemente no va a salir. Ahí puse especial hincapié en decir que esto era una convocatoria, que estos eran los honorarios, pero que no sabía qué iba a pasar, pero que si no salía yo iba a hacer todo lo posible por visibilizarlo de otra manera. Entonces me cubrí las espaldas haciendo mi labor de búsqueda, es decir, buscando de artistas que expresaran esto de diferentes formas. Entonces ahí era mucho más fácil porque había artistas que me interesaban, que a lo mejor tenían un nivel y que yo no me atrevía a decirles haz un vídeo para mí, porque aunque sea 1 minuto, como sabéis, lleva su tiempo pensarlo. O sea, entonces yo ya iba directa con muchas de las artistas, hago esto y he visto este vídeo, me interesa, creo que puedes estar planteando esto, ¿es así? Luego a veces esos vídeos que yo seleccionaba duraban más de 1 minuto. ¿Estarías dispuesta a cortar y dejar en 1 minuto? ¿No? O sea, eran varias cosas. Entonces no salió, pero justo yo colaboro, lo dijo ayer Alejandro, con el programa de televisión Metrópolis. Y justo Metrópolis, me llevo muy bien con la directora. Y no sé cómo salió, que dijo, Metrópolis cumple 35 años. Y digo, tengo el proyecto perfecto para ti. Bueno, le encantó y además aunque yo con el resto he trabajado como guionista, es decir, le he propuesto guiones de programas, en este caso le gustó tanto que me dijo, te voy a dar una carta blanca, que es un formato específico, o sea, es en el único que se me ve a mí contando el proyecto. Entonces es la media hora de programa hablando de esto, que en vez de hacer ese título tan grande, tan largo, se tituló Cumplir 35. Y ese lo tenéis online, o sea que ya no os voy a contar más porque podéis verlo y lo explico además enterito de las diferentes facetas que se tocan, ¿no? O sea, para hablar de ese tránsito. Algunos lo enfocaban desde la precariedad, de qué suponía, otros más bien pues desde la frustración. Había como, o sea, al final se podían también ir haciendo como pequeños grupos dentro de la misma pregunta
pero veías que surgían tendencias. Entonces, bueno, salió de otra manera y además de una manera muy bonita, porque a mí me gusta mucho que es un proyecto que tiene otro alcance, llega mucha más gente. Llega mucha más gente y además, en este caso, el tiempo juega a mi favor, es decir, no es una exposición que ya no se puede visitar, ahora mismo podéis visitarla todos y todas, ¿no? O sea, ahora mismo podéis ver la exposición con todos los, porque además metí todos los que me habían respondido, porque evidentemente muchas artistas pues no, o a lo mejor me dijeron sí lo hago y en el último momento no hicieron, claro, no sale el minuto completo, pero salen sus nombres, sale la... Entonces es genial para mantener ese proyecto vivo, ¿no? Y me he dado cuenta que es un proyecto que ha llegado a mucha gente. De hecho, hubo una persona, una chica, una mujer que me escribió a los meses de ver el programa, que ha abierto su propia iniciativa y dice, y me inspiraste cuando vi ese programa mogollón, y ha creado una comunidad que se llama Chancemakers, que es una página que ayuda a gente como es en esos primeros pasos que hacen. Y yo me quedé loquísima cuando recibí ese email de ¿cuánto tiempo? Vale, bueno. Entonces hay que seguir ahí intentándolo. A ver, vale, entonces aquí bueno, tenéis algunos fragmentitos de vídeos. Sí, Daniel Jordán, en este caso, a Daniel Jordán vi este vídeo, es buenísima y además es como ese meter la pata una y otra vez, y una y otra vez, y yo le dije, es que mira, va perfecto, no sé qué opinas, dice, sí, sí, sí. O por ejemplo ahí tenéis a Rosana Antolí, ¿no? Rosana Antolí de nuevo con eso que os decía del loop de caerse y volverse a levantar, caerse y volverse a levantar, la precariedad. Ese vídeo de Olaya Gómez Valdericeda, currículum en blanco, esto es genial, ¿no? Para hablar de la precariedad, porque ella, como no puede vivir de ser artista, durante mucho tiempo estuvo pintando paredes, vamos, pintora de brocha gorda. Entonces dijo, voy a aprovechar esto, ¿no? Y entonces a cada casa que iba, pintaba una línea, escribía una línea de su currículum en blanco, en este caso licenciada en Bellas Artes, pero primer premio de La Rioja, tal, adquisición del K2M, y luego pintaba en blanco, ¿no? O sea, es como para visibilizar a través de la invisibilización de su currículum, ¿no? O sea, en realidad estaba hablando de que ese currículum, por mucho que siguiera engrosándose, parecía que estaba en blanco, porque seguía pintando paredes para poder sobrevivir, por mucho de que su currículum seguía creciendo, ¿no? Entonces, esa precariedad. Bueno, esto, pues, también como el arte relacional no cambia la relación, las formas de exponer, pues aquí con Ritki Tiravanilla, ¿no? Y esas comidas en las galerías, y por supuesto al entrar la performance y el arte de acción se establece otra temporalidad, las obras se salen de la sala, ¿no? Bueno, un poco inicios, Cabaret Voltaire, John Cage, no me voy a entretener aquí, Yves Klein con antropometría. Ah, bueno, aquí os traía, claro, Yves Klein es que, si lo pensáis, mira, Marta hace así porque ya lo está viendo, pero es que claro, es que es tremendo, ¿no? Es tremendo la utilización del cuerpo de la mujer, la objetualización total, ¿no? Con estas antropometrías que además se sirven de cuerpos idílicos, ¿no? O sea, estamos hablando de que esas mujeres que estaban ahí no eran cualquier cuerpo, ¿no? Entonces, os metí aquí esta obra de Rosana Antolí, que hace una reinterpretación de la obra de Klein, ¿no? Yves Klein Reply, dándole una contestación, y
por un lado, utiliza cuerpos de mujeres de todo tipo que hacen esas antropometrías en la calle, ¿no? Y por otro lado, aquí a la izquierda es una curadora muy famosa, o sea, bastante reconocida, que hace la performance embadurnándose totalmente de ese azul Klein y sin ser bailarina hace un baile en el que hasta que llega a su límite total, ¿no? Entonces, esta obra la incorporé en una exposición que hice que se llamó Empoderadas, y ahí se ve el vídeo de la performance de esta curadora y el cómo impregna esas lonas totalmente de azul a través del baile, ¿no? Hasta que no queda ningún resquicio de... Claro, y aquí os he hablado un poquito de esta exposición, pero yo creo que ya no me voy a meter en esta exposición porque ya... Vale. Pues lo que sí haré... Bueno, mañana nos vamos de visitas. Empezamos aquí, viendo la exposición que hay aquí. Traeros mascarillas porque vamos luego con la guagua. No. Pero luego nos regresamos al puerto, la última visita, terminamos a las 8:30. En la Fundación Francis Naranjo. Ya, porque ya no regresamos a esta zona. Entonces mañana seguiremos viendo lo que voy a hacer. Un segundín. Como no he terminado los pasos y no sé si podremos recuperarlo el último día, mañana cuando estemos viendo las exposiciones seguiremos hablando de todo esto, ¿vale? Y analizaremos in situ en las exposiciones los pasos que faltan. Y de todas formas, ir pensando ya, porque el último día sí que quiero que tengáis un protagonismo, de que haya esta parte en la que presentéis los proyectos. Entonces, a ver unas directrices para que sea así claro. O sea, bueno, ya os habéis puesto en contacto los grupos que habéis hecho. ¿Estáis en contacto? Los grupos que hicimos ayer. Porque tenéis 2 días para pensar algo. Entonces, lo que sí os recomiendo es que es mejor, menos es más. O sea, que haya una idea clara, con pocas artistas para que nos dé tiempo realmente a verlo, ya que quede... O sea, a ver cómo explicarlo. Que no sea un discurso muy complejo, sino que sea una idea clara, que me contéis también para qué espacio lo pensáis, si es que hay un espacio, porque la idea es comisariado, no tiene por qué ser un formato exposición al uso, sino que lo que me interesa que haya claro es una idea principal que responda a unos intereses, decirme si esta idea se estructura en fases o no, o sea, cómo formalizaríais a nivel discursivo esta idea, cómo la estructuraríais, ¿vale? Y artistas concretos, sin de repente ponerme 7 artistas, 10 artistas, sino para poder contar esas obras y por qué decirme, mira, o una individual, he decidido esta artista porque me interesa esto, y lo que destacaría en la exposición, la línea discursiva, sería su primera época en la que se dedica a pintar y no sé qué, porque luego la performance no me interesa, ¿vale? Pues eso, ¿por qué? ¿Vale? Y si podéis, si hay obras, y a lo mejor lo hacéis de los vecinos de enfrente, no, pero si hay obras de artistas, pues unas imágenes para que el último día poder venir con un pinchito y por lo menos que veamos de qué estamos hablando. ¿Os parece? ¿El último día es el viernes? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Queda más o menos? No, páginas, no, o sea... no, algo súper conciso, que se pueda contar, eso sí, que en un párrafo, que me podáis leer un párrafo de la idea, ¿vale? No un texto, un parrafito de síntesis. Os lo quiero contar en 1 minuto, esto.
jefa, ya sabes. Hasta mañana.